Hola, me llamo Cristian Paz y tengo un espacio en la web llamado Clases de Mate. Básicamente el destino de ese espacio es representar una actividad a la cual me vengo dedicando por casi media década y que considero mi contribución o mi modesto aporte, ¿no?, a lo que yo nombraría una labor importante en nuestra sociedad, y me refiero a la docencia. Yo me encargo de hacer asesoría educativa, clases particulares para complementar los estudios de diferentes chicos y chicas de escuela primaria, escuela secundaria y educación preuniversitaria. Yo me había prometido a mí mismo dejar representado a través de estas paredes un material audiovisual complementario a quienes estén llevando cursos de cualquier tópico de matemáticas y necesiten sesiones de ejercitación y aclaraciones conceptuales que escapen, ¿no?, del horario de clase formal al cual pertenecen. En ese sentido, este espacio va a contribuir con ese mismo espíritu, ¿no?, de mantener activo la motivación educativa en mis alumnos o en quien sea que fuese el espectador o espectadora que tengo al frente. Pues estas sesiones de grabación lo que harán básicamente es tocar temas diferentes, arbitrarios, de matemáticas, y tratarán de explicarlos de la manera más sencilla para que estén a libre disponibilidad, al libre uso de cualquiera que encuentre útil, explotable estos asuntos. Esta es una actividad puramente vocacional, pero eso no significa que no es sumamente seria. Daré todo mi esfuerzo en que el receptor entienda cada uno de los puntos que voy a ir presentando, y trataré de ser muy claro en cuáles serán los objetivos de cada una de las sesiones. Entonces esta presentación no es ni más ni menos que la apertura de lo que viene a ser un ciclo, un futuro ciclo de sesiones audiovisuales, de diferentes temas, de ejercicios de matemática, y lo que es más, se llegarán a tocar no solamente tópicos de formación escolar y preuniversitaria, como lo son la geometría, trigonometría, el álgebra, la aritmética, el razonamiento matemático, las matemáticas recreativas, o en fin, cualquier asunto relacionado, sino que también se tendrán en cuenta aplicaciones de matemáticas para no especialistas, es decir, aquellos que estén cursando una carrera, dígase de negocios, o dígase de ingeniería, o cualquier especialidad no exclusivamente matemática, no de las ciencias matemáticas en sí, podrá disponer también de diferentes ejercicios modelo para que les saque provecho y complemente su formación. De eso se tratan estas sesiones. La sesión de hoy, la primera sesión de clases de mate, tiene como título Cálculo vectorial en dos dimensiones, y es lo que tengo apuntado en esta pizarra de atrás, que aún no he permitido que puedas ver, pero que voy a usar simplemente para enunciar los temas de la clase, del asunto que se haya escogido para la sesión que se esté viendo. En este caso, una sesión de matemáticas más propia del terreno de las geometrías analíticas y el cálculo, ¿no?, el cálculo de vectores, el estudio de unos elementos matemáticos llamados vectores. En esta sesión vamos a explotar una perspectiva muy modesta, muy particular de este amplísimo
tema que es el estudio de los vectores. Hemos dicho que el tema de hoy es cálculo vectorial en 2 dimensiones. Eso significa que vamos a estudiar la naturaleza de este elemento extraño llamado vector desde el punto de vista de 2 oportunidades de dimensión espacial. ¿Qué es lo que significa esto? O sea, entendido espacio como el espacio cartesiano, que en breve lo vamos a explicar. Entonces, sin más preámbulo, sin ningún otro detalle de presentación, quisiera explicarte que tenemos en este ambiente de aprendizaje 2 pizarras. Tenemos la pizarra que llamaremos de enunciación temática, esta pizarra de borde naranja, en la cual trataremos este tema que acabo de introducir, cálculo vectorial en 2 dimensiones. Y tendremos asimismo esta otra pizarra, con la cual también me permitiré desarrollar los diferentes temas que han sido enunciados en la pizarra naranja. Esta pizarra azul, un poco más amplia y un poco más distante de la cámara, será llamada la pizarra de desarrollo, entonces, ¿no? Entonces tenemos ahí la pizarra de enunciación temática y tenemos la pizarra de desarrollo temático. Entonces, yo me esforzaré en precisar cada uno de los dibujos pertinentes a este tema. Entonces, empecemos. Para ello, necesitaré que volvamos a la primera pizarra y nos concentremos en el tema de la sesión de hoy. El tema es cálculo vectorial. ¿Qué significa eso? Una colección de reglas con las cuales vamos a poder manipular unos objetos estipulados por las matemáticas llamados vectores. Los vectores. ¿Qué son estos vectores? Estas flechitas que solemos ver dibujadas en los temas de ciencias. Bueno, son constructos que se generan a partir de nuestras nociones de números, de orden, entre otras cosas. Un vector es algo en general muy difícil de definir. No, el concepto de vector desde una perspectiva puramente formal es algo complicado, si podemos decir otra cosa, ¿no? Controversial, tal vez. Sin embargo, eso no significa que no podamos tener una noción clara de vector. Y es lo que yo quiero hacer en esta sesión. Transmitir qué se entiende cuando se estudia vectores en un departamento de matemáticas. ¿Qué se entiende por vector? Podemos entender que al menos tiene que ver con representar algo espacialmente con diferentes dimensiones que se tengan a la mano. En este caso, en el curso de hoy tenemos ¿cuántas dimensiones? 2. Y para ello necesitaré que pasemos a la pizarra de desarrollo. De modo que profundicemos un poco, valiéndome de estos 3 colores. ¿Qué deberíamos entender por un vector? ¿No? Que es la pregunta 1 enunciada. Un vector en 2 dimensiones suele representarse en cualquier texto de estudios como una flecha. Sin embargo, la idea más elemental de vector se puede reducir a la idea de un punto en aquel plano cartesiano, aquel plano de 2 dimensiones que mencioné en un principio, aquella superposición de 2 rectas, una perpendicular sobre la otra, generando 2 grados de libertad. Pues ahí tenemos diferentes valores y ellos son puntos. Cada uno de esos puntos puede representar, sin ningún problema, la idea de vector, esta flecha que vemos enunciada en los libros de texto matemático, ¿no? Como el punto final de dicha flecha o vector relativo a un origen en el plano cartesiano que tenemos como base de estudio del vector. En este caso, el plano cartesiano es un plano de 2 dimensiones. Lo voy a dibujar para que se entienda mucho mejor. Tenemos un plano cartesiano. ¿Qué es un plano cartesiano? Es aquella noción de espacio euclidio
representado por dos rectas reales, una superpuesta sobre la otra ortogonalmente, generando una doble dimensión espacial. Un plano cartesiano es esta recta real conformada por puntos ordenados, y cada uno de esos puntos, ¿qué son? Números, en el cual uno de ellos es el número 0, el elemento neutro, el valor por el cual le podemos decir la recta real, en este caso llamada X. La recta de números reales se separa simétricamente. Aquí está el 0.5, acá tenemos el 1, luego el 2, el 3, puedes tener el número pi entre el 3 y el 4. Y puedes tener así los infinitos números reales en alguna ubicación de esa recta. Esa es la idea de la recta real. La segunda recta, la que interseca ortogonalmente la primera, se llama Y y comparte la misma naturaleza que la otra. Está ordenada desde un origen que coincide con el origen primero, ordenada con números reales que van desde una noción infinitamente positiva hasta una noción infinitamente negativa. Resulta que este plano, este mapa de puntos, nos permite registrar diferentes opciones de ubicación espacial. Vectores. El vector, la idea de vector aparecerá cuando esa noción de ubicación espacial. Voy a poner un ejemplo. Este punto, con respecto a este plano, ese punto azul relativo a este plano, es un punto que dista del origen 0,0, es así como se llama esta intersección de las rectas, el origen 0,0. Quien ha estudiado este asunto entenderá que esto significa primera componente, valor numérico en la primera recta real, punto y coma, segunda componente, segundo número ordenado en la segunda recta real. Juntos me determinan una ubicación, esta, la que será la referencia para cualquier otra ubicación que se quiera postular. En este caso, la que queremos transmitir con la idea de vector, aquella flecha misteriosa, ¿no? Tenemos este sistema, repito, y tenemos el punto azul, que es un punto sujeto relativo al plano. Este punto, con respecto al otro punto rojo, llamado origen 0,0, genera este elemento, esta forma. Esa flecha roja le llamaremos vector. Le daremos un nombre, una letra. Vector U. Y para reafirmar que es un vector, tendremos que agregarle una flecha encima. Entonces el vector U podríamos entenderlo como la relación que tiene el punto azul, sea 3, punto y coma, sea 5. Ese par de números me especifica esa posición en este plano. Ese punto dista de esta manera. Estoy tratando de solamente transmitir una noción vaga aún del origen del sistema verde. Esto nos hace dar un salto a la siguiente idea sobre vectores. Esa flecha roja que yo identifico como vector, que puede reducirse a un punto en un plano, como la diferencia geométrica, la diferencia, para ser específicos, cartesiana, del punto azul, sea el punto U, con el origen de coordenadas de mi sistema de coordenadas XY, el punto O. La diferencia U, O, segmento UO. Esto está siendo relacionado con la idea de vector. Vamos a poder decir, si quieren, que UO sea el vector U. Y en aras de lo que acabo de decir,
ese U se podría entender como la diferencia de estos puntos. U, diferencia menos O, diferencia cartesiana, U menos O. 3,5 menos 0,0. 3 menos 0, 3. 5 menos 0, 5. El vector U se puede entender como el punto 3,5 con respecto a un origen de coordenadas cartesianas. Sin embargo, como les acababa de decir, volvamos a la pizarra. Había que emerger un segundo concepto, una segunda noción sobre los vectores, y esa es la de vector libre. Hasta ahora hemos visto un vector rojo sujeto a un sistema con la cola en el origen de coordenadas, con la cola en la intersección de rectas. Sin embargo, los vectores, a modo de responder esto, la segunda pregunta que estaba en la pizarra, pueden ser también entendidos, o mejor dicho, son usados por la ciencia, a modo de que sean trasladables en el espacio que escogemos, el espacio verde, YX. Trasladables, ¿a qué me refiero? Que podamos, en lugar de tenerlo ahí, tenerlo ejerciendo en alguna otra especificación del plano, y que aún así siga siendo el mismo vector. Para ello, no hay mayor misterio. Lo único que se tiene que tener en cuenta es lo siguiente. Para que este vector favorezca la idea de vector libre, debe cumplirse que sin importar dónde empiece dicho vector, el punto en el que termina relativo a ese origen diste de dicho origen de igual manera a cualquier otro punto relativo a otro origen alternativo. Es decir, que esta diferencia cartesiana se mantenga constante. Voy a poner un ejemplo concreto. Aquí tenemos, voy a estipular valores en el plano cartesiano verde que tenemos aquí y que estoy ampliando a modo de encajar todos los vectores. El valor que voy a estipular es 2,2 para este azul. Si ocurre acaso que este punto que yo he escogido para dibujar nuevamente el vector es el punto 1 y el punto, la componente ordenada del mismo punto fuera 5, pues haciendo que este punto sea el punto 1,5 y haciendo que este otro era el origen de coordenadas 0,0 y este que creamos el 2,2 deba tener a este punto azul, análogo a este inicial, unas coordenadas tales que al diferenciarse cartesianamente con estas que hemos estipulado, nos den la misma diferencia que da el 2,2 con el 0,0. Esa es la idea de reducción cartesiana, o reducción a punto cartesiano de vector. Entonces, comprobemos esto que acabamos de decir. 2 con 0 es 2, así que esta diferencia de abscisas debe ser de 2, como 2 con 0. Es decir, acá no hay otra que sea el número 3. De igual manera, con el espacio de las ordenadas, debe ocurrir lo mismo que ocurre con el segundo 2 y el segundo 0. Debe haber una diferencia de 2 entre ellas. Entonces no hay de otra que el número que corresponde a la ordenada en este vector libre sea 7. 7 menos 5 es 2. Y lo mismo aquí y aquí, con que sea que se estipule el punto de arranque, llamémoslo así, de ese vector libre. Se tendrá que cumplir que la diferencia sea idéntica a la diferencia cartesiana de el vector puesto sujeto al origen de coordenadas. Esa es la idea de vector libre. Ahora, a continuación, necesito que volvamos a la pizarra de enunciación temática y veamos el segundo punto. Para ello, hacemos esto
y listo. Hemos dado una ligera idea de lo que se entiende por un vector. Ahora, esta primera idea, este primer punto, se va a fortificar, o se va, mejor dicho, a complementar con el segundo, que dice: ¿cómo explican los vectores las afirmaciones de la ciencia? Es decir, ¿qué rol juegan los vectores en las explicaciones científicas? Pues muchos, y no solo desde las ingenierías más modernas y sofisticadas. Los vectores, de hecho, juegan un papel explicativo desde épocas muy antiguas. Tenemos no solamente tenemos a Newton y las mecánicas clásicas, ¿no? Sino aquellos que trataban de entender el movimiento de los astros, por decir un ejemplo, como Galileo, Copérnico, entre otros pensadores, ¿no?, interesados en la aplicación de las matemáticas, en las predicciones físicas que tenemos a la mano en el mundo, ¿no? La ciencia necesitaba estas herramientas para dar un lenguaje compartido en relación a cómo ocurren los fenómenos físicos del mundo, los fenómenos de las ciencias en general. Podemos pensar en lo siguiente, para no quedar en abstractos. Se necesitaba saber cómo las fuerzas, ¿no?, cómo ocurre esta idea de fuerza aplicada sobre objetos, sobre masa, sobre aquellos elementos que reconocemos nosotros, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros estemos sujetos a la Tierra y no sea lo inverso, que las manzanas caigan de los árboles, o cualquier ejemplo cliché que a uno se le pueda ocurrir, ¿no? Así que de eso se trata. Vamos a la pizarra azul nuevamente, nos esperamos el segundo enunciado y también de ese tercer enunciado, que va a ser algo mucho más ya temático, mucho más específico y formal. De hecho, recién en ese tercer punto encontraremos manipulación matemática oficial y ejercicios de aplicación de todas estas ideas de vectores. Quiero aclarar que eso suele ser el interés principal de cualquier alumno promedio que esté llevando un curso de matemáticas. ¿Cómo aplico esto en la sobrevivencia mía al momento de rendir una prueba vinculada, ¿no?, a ese ejercicio teórico, abstracto, etc, etc? No se diga más, ya llegaremos a la suma de vectores, que es el tercer punto.